Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con Carlos Santiso. Carlos es gestor del fondo Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hoy nos va a presentar este segundo fondo, Icaria Capital Dinámico, y veremos un poco más en profundidad cuál es su filosofía de inversión, cómo lo gestiona desde dentro, cuáles son sus principales posiciones. Y nada, mi nombre es Alba Márquez, soy el responsable de la comunidad en Rankia. Agradeceros a todos vuestra asistencia y recordar que todos los asistentes podéis trasladar vuestras preguntas en el chat, y cuando termine Carlos con su presentación le formularemos las preguntas para que nos dé respuesta a todas vuestras dudas. Carlos, bienvenido y cuando quieras, todo tuyo. ¿Qué tal, Salva? Muchas gracias por acogerme en vuestra casa y espero que sea de interés la presentación para todos los asistentes. Pues vamos a empezar con la presentación, que es la presentación de Icaria Dinámico. Es la primera vez que lo presentamos en un evento. La verdad que hasta este año nunca habíamos hablado de él porque digamos que 2021 es el primer año que invertimos en acciones y el fondo funciona tal cual nos gustaría. A los años previos funcionaba solo para capital interno de una forma pasiva y digamos que ahora pues lo gestionamos de la forma que vais a ver en las siguientes slides. Al final, nuestra filosofía es la valoración de empresas, aunque creemos que somos un fondo único en España y en Europa hay muy pocos fondos con el mismo estilo de gestión que el nuestro, por la gestión del riesgo. En cuanto a la valoración de compañías, hay otros fondos que tienen nuestro mismo enfoque, pero en cuanto a la gestión del riesgo, yo diría que no hay prácticamente ninguno. Eso se puede ver en la volatilidad del fondo, que en este año 2021 es del 6%, mientras que la bolsa ha estado en una media del 16-18% de volatilidad, es decir, una volatilidad de un tercio. Y los drawdowns del año, cuando ha habido movimientos de caídas pues, del 2-3%, en el fondo nos ha llegado prácticamente al 1%. O sea que es un fondo bastante más tranquilito de lo que puede ser un fondo de renta variable. Veremos los motivos, cómo lo hacemos. Como introducción, para nosotros los pilares de Icaria, tanto en el fondo permanente como en el dinámico, como acabo de comentar, es la gestión del riesgo. Yo que soy el gestor del fondo, el 100% de mi patrimonio y de mi familia está invertido en ambos fondos, soy el principal interesado en que la gestión del riesgo sea uno de los pilares sobre los que gira nuestra atención. Tenemos formas de gestionarlo muy peculiares y de diferentes formas dependiendo del fondo. Igual que en el cartera permanente, la gestión del riesgo viene basada en el asset allocation, en la robustez y diversificación que ofrece la cartera permanente, que ya hemos hablado muchas veces de ello. En Icaria Dinámico viene por la gestión del riesgo que hacemos por medio de coberturas, que es lo que nos permite, cuando el mercado caer muchísimo menos, que la volatilidad del fondo sea muchísimo menor y, en definitiva, que el fondo se mueva de una forma más tranquila. No son todo ventajas, evidentemente, tiene alguna desventaja, que es renunciar a una mayor rentabilidad. Veremos los diferentes modos que tiene de funcionar el fondo, que básicamente son dos, dependiendo del escenario que encontremos en función de las valoraciones. Pero al final, aunque la gestión del fondo sea bastante complicada, sí que es un fondo sencillo de entender, si se explica con las palabras adecuadas. Por lo tanto, el foco está en la protección del patrimonio a largo plazo, incluso en momentos de crisis. Buscamos que los movimientos en el patrimonio de los partícipes sean menores. Por ejemplo, en la crisis del 2008, la bolsa cayó un 55% de media en Estados Unidos y Europa. Nosotros buscaríamos que ante una crisis de ese tipo no llegara a caer ni siquiera un 20%. Y en momentos como los del COVID, pues similar. La bolsa llegó a caer un 30-40%. Nosotros en ese entorno, si estuviésemos funcionando como ahora, pues caeríamos en torno a un 13-16% como mucho. Es un fondo que ya, como digo, funciona de forma diferente y lo que intentamos promover como otro de nuestros pilares es la transparencia. A través de esta presentación
Explicaremos cómo lo hacemos a grandes rasgos, porque es complicado explicar los aspectos técnicos, y también las principales posiciones del fondo. Y, bueno, muchos de los que estaréis aquí escuchándonos sabéis que compartimos muchos de nuestros análisis. Cuando publican resultados las compañías solemos dar nuestra visión. En definitiva, que somos un equipo de gestión de los fondos que suele ser bastante amigo de compartir las cosas de manera abierta. Esos, digamos, que son los pilares. En cuanto al mercado, ¿cómo lo vemos? Nosotros lo vemos como Graham, opinamos que el mercado es maníaco depresivo y acaba trasladándose a la psicología del inversor, acaba contagiándose. En nuestra opinión, es totalmente ineficiente en el corto plazo, en plazos muy cortos. Hemos visto decenas, diría centenas de veces, resultados que son, cuando profundizas, muy buenos. Hemos visto compañías caer 4, 5, 6, 7%. Incluso este año se me viene el ejemplo de SDeepTech, que recuerdo comentar con Dani Tello cómo los resultados me parecían maravillosos. La compañía está cayendo un 8% y 4 meses después de esos resultados la compañía está un 100% arriba. Entonces, esta casuística la hemos visto muchas veces. Sí que es verdad que se suele dar más en compañías más pequeñas que en las grandes, pero a pesar de que las grandes como Amazon, Facebook y demás son muy grandes, también sucede. También los resultados son muy mal entendidos porque el horizonte temporal es diferente entre el inversor de largo plazo y los analistas, porque no se profundiza lo suficiente. En definitiva, diferentes aspectos que acaban haciendo que la narrativa sea diferente. Creemos que la parte emocional es clave por los aspectos que estamos comentando. Es muy importante, para mí casi tan importante como un buen análisis. Y lo que nos diferencia es que nosotros hacemos una gestión del riesgo ex ante. Es decir, nosotros antes de que inicie el año, todos los diciembres a partir de este 2021, nos reunimos y fijamos los parámetros de riesgo para el fondo que va a tener durante el año. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros en diciembre de 2020 nos sentamos para que todo este 2021, dado el panorama que veíamos y las valoraciones que veíamos en las empresas que a nosotros nos gustaría incluir, eran muy exigentes, decidimos que tendríamos una exposición neta de entre el 40 y 50% a bolsa, la cual es reducida a ese 40-50% por medio de una estrategia a través de derivados, que es lo que nos funciona de cobertura, lo que nos hace caer menos, tener una volatilidad muchísimo menor y sacrificar algo de rentabilidad, que veremos luego. No solo sabemos cuál va a ser nuestra máxima caída en un escenario normal, esa gestión del riesgo ex ante, sino que también tenemos más o menos un rango de cuál va a ser nuestra rentabilidad conforme en relación al mercado. En este caso, nosotros teníamos el parámetro de obtener una rentabilidad del 40-50%, la del mercado, nuestro índice de referencia, porque es contra el cual hacemos la cobertura, es el DAX alemán. Y bueno, hemos superado ampliamente nuestra expectativa de rentabilidad ex ante, porque el DAX ahora mismo lleva una rentabilidad en el año del 13% y nosotros llevamos una rentabilidad del 9%, que es sustancialmente superior al 40-50% que tenemos de exposición a bolsa. Esa rentabilidad adicional viene porque hemos tenido alfa, es decir, nuestra cartera lo ha hecho significativamente mejor que el DAX y eso ha significado que tengamos una rentabilidad superior a la que se presuponía ex ante. ¿Qué significa esto? Que si no tuviésemos cobertura y nuestra cartera tuviese una exposición del 100% a renta variable, nuestra rentabilidad estaría en el entorno del 20% ahora mismo. Eso no nos importa, nosotros nos ceñimos al plan. Nuestro foco, como comentaba en la diapositiva anterior, es la gestión del riesgo y la protección del capital, por lo que no nos importa renunciar a esa parte de rentabilidad siempre y cuando obtengamos una rentabilidad satisfactoria, que en el caso de este año lo ha sido, sobre todo conforme al riesgo asumido, y en el largo plazo no tenemos ninguna duda de que también lo será. Nuestra convicción es absoluta en el proceso. Nuestra filosofía, el fondo, pues tiene dos formas de funcionar, a grandes rasgos, porque luego en el día a día siempre es más complicado, pero a grandes rasgos podríamos decir que
en escenarios de sobrevaloración, que podríamos decir que el escenario actual es de sobrevaloración sobre cualquier métrica de análisis que utilicemos, sobre cualquiera, a nivel agregado, pues en escenarios de sobrevaloración el fondo entra en modo protección, que es el que lleva todo este año, que básicamente es tener una exposición de entre el 40 y 50% y que la máxima caída del fondo ante un escenario de shock, ante un escenario de crisis, como pudo ser 2008, como pudo ser el COVID o como pudo ser el año 2000, en vez de caer un 50-55%, que el fondo no llega a caer ni siquiera un 20%. Ese es nuestro escenario de protección. Y no renuncia a la rentabilidad, significativamente superior a la inflación. Y nuestro otro modo de funcionar, en el fondo, sería un escenario con múltiplos atractivos, donde encontremos oportunidades con un margen de seguridad muy amplio que nos permita invertir sin ningún tipo de riesgo en el largo plazo. O sea, que no sacrifiquemos varios años, que es lo que suele suceder cuando se dan las crisis. Se sacrifican 3-4 años de rentabilidad, que es lo que suelen tardar de media los índices en recuperar las caídas. No sacrificar eso y invertir sin protección, porque el margen de seguridad es muchísimo más elevado que el que hay ahora mismo. Básicamente, en nuestro escenario actual, si se diese una crisis o una caída como la que comentaba, entre el 40 y 50%, a nosotros nos llevaría a recuperarla tan solo un año y el mercado en agregado, lo que son los índices, tardaría en recuperarla 3-4 años, que ha sido la media desde el 73. Entonces, básicamente esta es la filosofía del fondo. Es un fondo más conservador de lo normal, un fondo todoterreno, que en cualquier tipo de entorno lo va a hacer razonablemente bien. Nuestra visión actual para entender cómo está posicionado el fondo ahora mismo. Pues ahora mismo, como os he comentado, hay una cobertura. Creemos que si nuestro trabajo, que es analizar empresas todos los días, nos dice que el mercado está sobrevalorado sobre cualquier métrica, aunque encontremos oportunidades puntuales, que las encontramos, creemos que en momentos de shock en el mercado, en momentos de caídas fuertes, el mercado cae con una correlación de 1. Esto significa que caen prácticamente todas las acciones sin excepción. Da igual que a nivel operativo lo estén haciendo bien, se ven arrastradas por los miedos del mercado, por esa parte psicológica que comentaba al principio, que es muy importante. Entonces, como a nivel agregado el mercado se encuentra en unos niveles de sobrevaloración cercanos a los máximos históricos, en niveles parecidos a los de la crisis.com, creemos que nuestra responsabilidad es proteger el patrimonio de los partícipes. Y es lo que hemos hecho para que en esos escenarios de caída no llegara a caer ni siquiera un 20%. Nuestro escenario base es que como máximo caeríamos un 18%. Si el mercado cae si nosotros caemos un 18% y el mercado cae un 50%, que veremos luego cómo se mueve el fondo contra el mercado para entenderlo un poco mejor, tendríamos una liquidez gigantesca para invertir. Significaría que tendríamos prácticamente la mitad del fondo en liquidez para invertir y comprar a precios de derribo, a precios un 50% por debajo. Esto conllevaría que en menos de un año recuperásemos la caída de ese 18% y a largo plazo obtuviésemos una rentabilidad de doble dígito. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas son muy, hablando mal, muy puñeteras, y recuperar una caída del 50% conlleva una subida del 100%, pero recuperar una caída del 18-20% conlleva una subida inferior al 25%. Entonces, la diferencia es sustancial. De ahí que estamos muchísimo mejor posicionados para la recuperación. Es muchísimo más sencillo recuperar. Las matemáticas en este caso juegan a nuestro favor. Situación actual, como comentaba, múltiplos elevados. Tenemos una cartera de renta variable con empresas que consideramos que están más baratas de lo que está el mercado, que tienen un potencial superior al que tiene el mercado, pero aún así, debido al sesgo emocional que tienen los inversores en momentos de shock, cubrimos la cartera con opciones, lo que nos deja una exposición neta, es decir, el fondo tiene una exposición a renta variable de entre el 40 y 50%, dependiendo del momento, va oscilando. Lo cual nos daría un máximo drawdown en el escenario más desfavorable de caídas del 55 60%, del 18% para el fondo, es decir, un tercio prácticamente, incluso menos, de lo que caería la bolsa. Este es nuestro escenario, nuestra hoja de ruta a la hora de elaborar. Nosotros
elaboramos la estrategia de forma manual, no hacemos una estrategia play vanilla, lo hacemos muy a nuestro modo, componiéndola pata a pata, y una vez tenemos la estrategia compuesta, nos da cómo se comportaría el fondo contra el mercado. El mercado es la línea diagonal que veis, que es recta, sin ningún tipo de convexidad ni parecido, simplemente una recta, que es la que veis aquí. Y nuestro fondo, Icaria dinámico, sería dentro de lo normal, es decir, siempre que nuestra cartera tuviese un alfa de 0 contra el mercado, esto significa que nuestra cartera lo hiciese igual de bien que el mercado, que no ha sido el caso, lo ha hecho mucho mejor, pero imaginemos que lo hiciese igual de bien, nosotros obtendríamos esta rentabilidad y esta pérdida. Quiere decir que en un momento en el que el mercado, como veis, se iría aquí al menos 50, es decir, la barra recta llegaría al menos 50, nuestro fondo se quedaría por aquí, menos 18,2. Con el punto positivo que si viniese un shock tipo 1929, que es improbable, pero incluso en ese escenario estaríamos protegidos porque a partir de este 18% el fondo no caería más. Da igual que caiga un 50, un 60, un 70, un 80, es indiferente. A partir de ahí las pérdidas están 100% limitadas. O sea que en el escenario de apocalipsis el fondo está totalmente protegido. Y en el escenario de una crisis normal, como la del 2008 o la de .com, está protegido para caer prácticamente un tercio. En el punto negativo, entre comillas, que supone renunciar a la rentabilidad, pues en un escenario en el que la bolsa subiese un 38%, pues nosotros subiríamos un 20% más o menos, prácticamente un 50, 52. Cuanto más suba, más capturamos. En partes aquí, como veis, en el 14 capturamos un 6,8, que es un 50% casi, no llega, pero aquí capturamos un poco más. Es decir, que en los escenarios de subidas de cola más agresivos capturamos más de un 50 y en subidas más moderadas capturamos casi el 50. Ese es el escenario base. ¿Dónde estamos ahora? Pues el DAX estaría aquí entre el 10 y el 14, en un 13. Deberíamos de llevar un 6, un poquito, sí, un 6,3, un 6,2. Llevamos un 9 después de comisiones, lo cual es un 10. Porque el fondo, por la cartera del fondo lo ha hecho muy, muy bien. Mucho mejor que nuestro comparable en la cobertura, que es el DAX. ¿Cuál es nuestra cartera? ¿Cómo invertimos? Que es parte muy importante, si no la que más, del fondo. Porque aunque la gestión del riesgo es algo muy complicado y muy nuestro, es algo bastante complicado de articular, se articula una sola vez al mes, lleva un periodo de... Perdón, una sola vez al año, nos lleva un mes más o menos diseñarla, que es el mes de diciembre, y una vez está articulada dura un periodo de un año. Cuando pasa un año tenemos que volver a reponderarla para el siguiente año en caso de que no haya habido caídas, en caso de que sigamos en modo defensivo, que es lo que sucederá este año si no vienen caídas. Entonces, esa es una parte muy importante y complicada, pero sin ninguna duda la parte más importante es dónde invertimos, porque si nuestra cartera lo hiciese mal, todo lo que hemos visto antes no serviría de mucho. Entonces, la cartera es un pilar clave. Nosotros somos de la escuela de, podríamos decir, de Warren Buffett, de Rob Vinal, de Terry Smith, pues la escuela de invertir a precios razonables, comprar algo por menos de lo que realmente vale. Buscamos como mínimo un margen de seguridad del 25% para que sea invertible. Sí que es cierto que ahora mismo, como el mercado está a valoraciones muy exigentes, hemos reducido hasta el 20% y aún así somos capaces de encontrar compañías para componer una cartera con una visión de largo plazo, pero es cada vez más complicado. La verdad es que es una labor que no tiene nada que ver con lo que sería componer una cartera hace 5 años. Sería significativamente más difícil. A día de hoy hay que pensar un poco out the box para conseguir encontrar compañías interesantes a precios razonables. Pero básicamente a la hora de invertir nuestra guía es el margen de seguridad. Que haya margen de seguridad a la hora de comprar la compañía. ¿Por qué existe el margen de seguridad? Esta es una de las preguntas más importantes que nos hacemos cuando invertimos en una compañía. Si no somos capaces de responder a por qué hay un margen de seguridad que nosotros exigimos un mínimo del 20%, a por qué existe, es difícil que invirtamos. Necesitamos entender el por qué
el mercado la está infravalorando en nuestra opinión. Y en la mayoría de los casos, pues, por no decir en todos, encontramos el motivo. Al final, pues muchas veces trata un poco de diferentes horizontes temporales, visión más cortoplacista. Al final, los analistas te hacen sus precios objetivos a 6-12 meses. Entonces, es muy diferente a nosotros que miramos a 5 o 10 años. Pero en niveles generales, las oportunidades más claras se dan porque pues, una compañía tiene poca cobertura. Nosotros tenemos una gran cantidad de compañías que no tienen ningún analista que las cubren. Por los resultados de corto plazo, resultados un poco peor de lo esperado, pero que a nivel estructural no afectan absolutamente nada. Es lo que suele generar también bastantes oportunidades o puntos de entrada. Las small caps, las compañías más ilíquidas, los fondos tienen más difícil acceso, fondos más pequeños como el nuestro pueden permitirse tener small caps, pero fondos más grandes que tengan 200, 300 millones bajo gestión lo tienen muchísimo más complicado. Negocios difíciles de entender. Esto suele generar muy buenas oportunidades. Hay negocios que por complejidad, por estructura y demás son muy complicados de entender y suele generarse bastante ineficiencias debido a eso. Ventas forzadas en spin-off y ocasiones, situaciones especiales de ese tipo. Modas, esto sin ninguna duda es uno de los principales puntos por el que se generan oportunidades, sin ninguna duda, porque lo que hace, me acuerdo en febrero que todo el mundo quería invertir en China, hoy no quiere invertir en absolutamente nadie en China. Hace 5 años el value estaba funcionando increíblemente y fondos como Magallanes tenían entradas récord y hasta hace unos meses pues nadie quería oír hablar de value. Entonces las modas generan oportunidades bastante importantes. Y el ruido regulatorio, pues, me viene a la cabeza Facebook, también suele generar oportunidades bastante interesantes. Nosotros no nos categorizamos ni como value, ni como growth, ni como quality, ni como nada. Etiquetamos las compañías por tener una referencia, pero no invertimos en base a ninguno de esos parámetros. Nos consideramos flexibles porque creemos que hay compañías que se consideran value porque están baratas según múltiplos a la hora de comprarlas, que acaban convirtiéndose en caras. Y hay una diapositiva de Terry Smith que a mí la verdad que me fascina, que es esta. O sea, compañías que en el momento de entrada cotizaban a 12 veces beneficios, 16, 10, 15, y X años después cotizaban a un PER negativo de 26, 42 o 322 veces. O sea, lo que era barato se acabó convirtiendo en muy caro. Y compañías que ópticamente estaban muy caras, pues Adobe a 136 veces beneficios, Amazon en pérdidas, Facebook a 71 veces beneficios, y X años después era al precio de compra como haber entrado a 7 veces beneficios u 8. O sea que es muy importante tener una visión flexible, tener un horizonte temporal adecuado para poder comprar compañías de alta calidad a precios razonables que acaban siendo compañías a precios de derribo, como ocurrió en estas ocasiones. ¿Cuál es la distribución geográfica de nuestra cartera? Tenemos el 12% de la cartera en Canadá, el 34% en Estados Unidos. Es una exposición de menos de la mitad que el índice MSCI World. Tenemos bastante menos en Estados Unidos. Un 16% en la eurozona, un 17% en Reino Unido, que sorprendentemente es donde estamos encontrando oportunidades bastante interesantes. Un 3% en Suiza, que es básicamente Jungfrauen, el monopolio turístico que tantas veces hemos hablado. Un 7% en nuestras joyas nórdicas, que son un perfil de compañía que nos gusta mucho, aunque ahora han subido mucho y hemos tenido que reducir. Un 4% en emergentes, que es básicamente China. Y un 7% en Pacífico, que es Nueva Zelanda y Australia. Bueno, y Japón. Entonces, esta es la distribución geográfica del fondo. Actualmente, como veis, está muy diversificado. No es que miremos compañías por geografías, no decimos vamos a mirar ahora compañías de los países nórdicos. No, es una consecuencia que acabemos con esta exposición. No nos importaría tener el 100% de la exposición en la eurozona si hubiese las oportunidades suficientemente interesantes para ello. O sea, que no hacemos un análisis en función de la geografía. Por estilos, aunque decía que no me gustan las etiquetas, lo que nosotros etiquetamos como value son compañías que a 1 o como máximo 3 años vista
ya tenemos un múltiplo de salida muy interesante, sin ser múltiplos exigentes, es decir, compañías que ya sobre una óptica de múltiplo cotizan baratas. Un 38% es lo que más pesa ahora mismo, contrariamente a inicio de año, lo que más pesaba era Growth. Ahora mismo en Growth tenemos un 32%. Growth son compañías que cotizan a precios razonables, incluso tenemos compañías que cotizan a muy buenos precios a pesar de ser Growth, pero nuestras proyecciones ya son de entre 3 y 10 años. Ya nos tenemos que ir a un horizonte temporal más amplio para modelizarlas. No son compañías que salgan a 1 o 3 años como las que nosotros etiquetamos como value. No tiene más calidad una compañía growth que una value según nuestra categorización, pero son diferentes formas de analizar. Y quality, pues son compañías que crecen algo más de lo que nosotros etiquetamos en value y tienen un múltiplo algo más exigente, pero no las consideramos growth porque no son tampoco historias de crecimiento. Pues, por ejemplo, una Markel, que es una compañía claramente de calidad, que crece el book value a un 10% y tiene unas métricas sobre retorno sobre el equity por encima del 10% muy interesantes. Bajo cualquier prisma es una compañía de alta calidad. Y es básicamente como lo tenemos estructurado. Nuestro ideal sería que fuese 33, 33, 33, pero acabamos analizando compañías una a una, llegamos a esta exposición de forma automática que está bastante cerca de tener un equilibrio, por lo que estamos muy conformes con el comportamiento. Y lo vemos en el día a día. Al final hay días que el mercado, todo lo que tenga que ver con value cae fuerte y el fondo se comporta razonablemente bien, cae bastante menos. Hay días que el growth cae muy fuerte y el fondo cae menos. En definitiva, el fondo tiene un comportamiento muy equilibrado. No está sesgado a ningún estilo, ni tendencia, ni perfil de compañía, ni sector. Está muy, muy, muy equilibrado. Y por ciclicidad, que esto para nosotros sí que es muy importante en función de la estabilidad de los ingresos, de cómo se comporta en las crisis, de la recurrencia de los ingresos, de las tasas del churn, digamos, de los clientes que se dan de baja. En definitiva, por su ciclicidad o estabilidad, las categorizamos. Tenemos ahora mismo, están prácticamente en máximos, porque de media ha estado un 63% entre estable y contracíclica. Ahora mismo está por encima del 71%. Tenemos un 68,4% en compañías muy estables. Hablamos de compañías que incluso en crisis como 2008 las ventas se mantuvieron planas. En compañías cíclicas, y considero compañías cíclicas una compañía como Alphabet o como Amazon. O sea, no estamos hablando tampoco de compañías de materias primas, que no hay ninguna, sino compañías que tienen una estabilidad de ingresos, una recurrencia menor. Porque compañías cíclicas per se, como compañías de automóviles o de materias primas, no hay ninguna. O sea que dentro de la categoría cíclica serían muy estables. Y compañías contracíclicas, que en este caso tenemos una que es Dollarama, que es el líder en todo acción en Canadá. Es una historia súper chula para nosotros, una compañía de una calidad altísima. Es una compañía que en crisis incluso gana más. Sí que es cierto que Dollarama tiene un poco peso en consumibles y los segmentos de todo acción que tienen más peso en consumibles son más contracíclicos aún, pero Dollarama es una compañía que en 2008 subió las ventas. Las métricas de valoración, si nos comparamos con el índice, la verdad que son muy satisfactorias porque tenemos bajo el prisma de Free Cash Flow una cartera más barata que el S&P500. S&P500 está en 3,16, nuestra cartera está en 4,5. Enterprise Value to EBITDA está prácticamente igual que el S&P, 17 contra 16, hablamos de lo mismo, pero fijaros la diferencia en el crecimiento de las compañías. Nuestra cartera tiene crecimiento de doble dígito y el S&P no. Y a nivel de deuda, nuestra cartera está a 0,6 veces deuda neta EBITDA, tiene un ROA, un retorno sobre sus activos del 10,7, cuando a partir del 5% ya empiezo a considerar que tiene una calidad importante, un ROE del 42,7%, que es una absoluta barbaridad, y un ROCE del 19,6. Al final, las TIRES, que es una mezcla entre descuento de flujos, múltiplo a 3 años, a 5,
o incluso a 10. Bueno, a 10 no tenemos ningún múltiplo, ya son descuentos de flujos. Nos deja una TIR agregada a la cartera de un 11,87%, que creemos que es muy interesante teniendo en cuenta las valoraciones que hay en el mercado, que son altísimas. Estamos muy satisfechos. Sí que es cierto que conforme van pasando los meses, la cartera cada vez está más pulida. Cada mes que pasa analizamos nuevas compañías y cada vez pues vamos encontrando, no todos los meses encontramos compañías mejores que lo que tenemos, pero sí que hay algún mes que sí y las incorporamos, reducimos las que tienen menos potencial y va incrementando la calidad de la cartera en agregado. A día de hoy estamos muy satisfechos, pero seguimos trabajando todas las semanas para seguir incrementando la calidad de la cartera, que creemos que es fundamental, no dormirse sobre las compañías que tenemos.